El motor del taxi rugió como un animal herido cuando pisé el acelerador, pero mis manos, envueltas en guantes baratos de cuero falso, temblaban tanto que el volante se me escapaba. Maldita sea, Sofía, contrólate, me susurré, mientras el olor a cigarrillos rancios y perfume barato invadía la cabina. Ahí estaba ella, mi Ana, saliendo de esa cafetería cutre en las afueras de Ourense, con el cabello revuelto por el viento del Miño y una mochila al hombro que gritaba Juventud rebelde. No me vio, nadie me veía. Yo, la millonaria dueña de viñedos en Ribeiro, vestida de taxista anónimo para espiar a mi propia hija. Y entonces el claxon de un camión me sacó del trance, había estado a punto de chocar contra un poste, mi corazón latiendo como tambores flamencos en una feria prohibida. Me detuve frente a la estación de tren, el corazón en la garganta, fingiendo ojear un mapa arrugado. Ana se acercó, sus botas pisando el asfalto con esa determinación que siempre me había aterrorizado. A la Plaza Mayor, por favor, dijo con voz ronca, como si hubiera estado gritando secretos al río. Subió al asiento trasero sin mirarme, y el clic de la puerta fue como el cerrojo de una cárcel que yo misma había construido. Olía a vainilla y a lágrimas frescas, un aroma que me transportó a noches de cuna en nuestra casa solariega, cuando le cantaba coplas gallegas para ahuyentar pesadillas. Pero ahora, yo era la pesadilla. ¿Todo bien, señorita?, pregunté con acento forzado de taxista ourensano, ajustándome la gorra para ocultar mis ojos. Ella murmuró un sí distraído, sacando un sobre del bolsillo. Lo abrió y vi el membrete, Asociación LGTB de Galicia. Mi estómago se revolvió como vino agrio. Ourense no era Madrid ni Barcelona con sus desfiles multicolores. Aquí, en esta ciudad de termas humeantes y nieblas eternas, los secretos se cocían a fuego lento, como un caldo gallego en olla vieja. Yo, Sofía López, había heredado los viñedos de mi padre, un hombre de bigote recio y misa dominical, que me enseñó que el amor era un contrato, no un incendio. Me casé con Javier a los 22, un banquero de Vigo que olía a colonia cara y promesas rotas. Ana nació un año después, en una habitación con vistas al Miño, gritando como si supiera ya que el mundo la rechazaría. Javier se fue cuando ella tenía 10, huyendo a Lisboa con una contable más joven, dejándonos con deudas y un vacío que llené con trabajo, vendimia tras vendimia, expandiendo el negocio hasta que mis vinos etiquetados Sofías Finca se vendían en Nueva York. Pero Ana era el vino que se me escapaba entre los dedos, ácido y dulce a la vez. Desde niña había sido diferente. En el colegio de monjas en Ourense, donde las niñas rezaban el rosario con uniformes almidonados, Ana prefería trepar a los árboles del jardín en vez de bordar. Es una marimacho, decían las madres en las reuniones de la cofradía, y yo reía, nerviosa, ofreciendo botellas de albariño para callar lenguas. Pero en el fondo, lo sabía. A los 16, la pillé besando a esa chica francesa, Claire, en el cobertizo de las uvas. No grité, la abracé, le dije que era un error de juventud, un capricho del verano. La mandé a un internado en Salamanca, pensando que el tiempo la enderezaría como un palo de vid torcido. Error mío. Cuando volvió a los 20 ya no era mi niña, tatuajes discretos en la muñeca, pelo corto teñido de rojo y una mirada que me atravesaba como una espina de zarza. Ahora, con 28, Ana vivía en un piso compartido en el Casco Viejo, trabajando de camarera en un bar de tapas donde la gente bebía hasta olvidar la crisis. Yo la vigilaba desde lejos, transferencias mensuales a su cuenta, llamadas que no contestaba, fotos robadas en Instagram donde posaba con mujeres de sonrisas ambiguas. Es solo amistad, me mentía, pero el miedo crecía como hiedra en las paredes de mi finca. Ourense era conservadora, mi círculo, terratenientes y políticos locales, cuchicheaba sobre esas cosas modernas con asco velado. Si se enteraban que mi hija era eso, adiós reputación, adiós contratos con exportadores católicos. Así que decidí actuar, compré un taxi viejo en un desguace de Berín, me vestí con ropa de segunda mano de un rastro en Lugo y me convertí en Manolo, el taxista callado que recogía a Ana cada viernes después de su turno. El trayecto a la Plaza Mayor fue un silencio espeso, roto solo por el zumbido de la radio sintonizando Radio Galega, con un fado portugués que me erizaba la piel. Ana leía la carta, sus dedos crispados en el papel. Yo la espiaba por el retrovisor, cejas fruncidas, labios mordidos, un rubor que subía por su cuello como vino derramado. Problemas con el correo, solté fingiendo indiferencia.
Ella levantó la vista, ojos verdes como el verdor de las ribeiras, y por un segundo juré que me reconocía. No es correo. Es una invitación a un acto por los derechos LGTB en Santiago. Pero mi madre. Ella no lo entendería. Su voz se quebró y algo en mí se astilló. ¿Invitación? ¿Derechos? El pánico me subió por la garganta como bilis. Aparqué en una bocacalle fingiendo un atasco. Las madres son complicadas, ¿no? A veces uno quiere proteger, pero termina ahogando. Ana soltó una risa amarga como uvas pisadas. ¿Proteger? Sí, claro. La mía me protegió tanto que me mandó a un internado por besar a una chica. Dice que es fase, que el amor verdadero es con un hombre decente, boda en la catedral, hijos. Pero yo amo a las mujeres, Manolo. Amo sus curvas suaves, sus risas roncas, la forma en que me miran como si fuera su mundo. Y ella, mi madre, me ve como una mancha en su etiqueta de vino fina. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y extendió la carta hacia mí, como si yo fuera un confesor anónimo. La tomé con manos que olían a gasolina y culpa. Las palabras bailaban: querida Ana, en la Asociación LGTB de Galicia creemos que tu voz importa. Únete a nosotras el 15 de junio en la Praza do Obradoiro para marchar por la visibilidad lesbiana. Rompe el silencio que te ata. Temblé. Literalmente el papel crujió en mis guantes. ¿Visibilidad? ¿Marcha? Imaginé titulares en La Voz de Galicia: hija de millonaria ourensana lidera protesta LGTB. Mi imperio, construido sobre discreción y tradición, se desmoronaría como un muro de piedra antigua. Pero peor, Ana, mi Ana, sufriendo en silencio por mi culpa. ¿Y vas a ir?, pregunté voz ronca. Ella se encogió de hombros. Quiero. Pero ella me cortaría el dinero, me echaría de su vida. Dice que soy su vergüenza. El taxi se llenó de un silencio que pesaba como niebla gallega. Pagué el viaje con billetes sucios y cuando bajó susurró: gracias por escuchar, Manolo. A veces, un extraño entiende más que la familia. Me quedé allí, motor apagado, la carta en el regazo. Lágrimas mías, ahora, surcando arrugas que el maquillaje barato no ocultaba. ¿Qué había hecho? Ourense dormía bajo la luna, las termas burbujeando secretos termales, y yo, Sofía, me sentía como una traidora en mi propia piel. Regresé a la finca al amanecer, quitándome la gorra como si fuera una máscara de carnaval. La casa, con sus vigas de roble y retratos de abuelos devotos, me recibió fría. Me duché el agua caliente lavando el olor a taxi, pero no la culpa. Esa noche no dormí, caminé por los viñedos, pisando la tierra húmeda que conocía como mis venas. Ana era mi vid más preciada, y yo la había podado hasta sangrar. Al día siguiente la llamé. Hija, ven a casa. Hay algo que debo decirte. Su voz al teléfono fue cautelosa, como un ciervo en el bosque de Ayariz. Mamá, ¿estás bien? Suenas rara. Colgué antes de romperme. Preparé el almuerzo, empanada de soubas, vino de la cosecha pasada, y en el bolsillo, la carta que había robado de su buzón esa mañana, fingiendo ser el cartero. Cuando llegó el sol filtraba por las persianas de la sala, iluminando su rostro cansado. Vestía esa chaqueta de cuero que tanto odiaba, símbolo de su rebeldía. Siéntate, Ana. Hablemos. Ella se tensó como si esperara un sermón. Saqué la carta y sus ojos se abrieron como pozos. ¿La leíste? Asentí, el corazón martilleando. Sí. Y quiero que vayas. Quiero que marches, que grites, que seas tú. Silencio. Luego, rabia, ¿me lo prohíbes? Otra vez el internado, el dinero cortado. Me levanté quitándome el chal de lana que usaba para ocultar temblores. No, hija. Te lo pido. Porque yo fui la taxista. Manolo. Te recogí anoche para verte, para entenderte sin juzgar. Y lo que oí me rompió. El grito que soltó fue como un trueno en las termas: traición. ¿Me espiabas? ¿Por qué, mamá? ¿Para controlarme más?
Lágrimas, acusaciones, platos volando contra la pared en un estallido de furia que hizo temblar las copas de cristal. Yo lloraba, confesando todo, el miedo al que dirán, la herencia paterna que me ataba como cadenas, el amor torcido que disfrazaba de protección. «Eres mi vergüenza», gritó ella, y esas palabras me atravesaron como una daga de plata ourensana. Corrió a la puerta, pero se detuvo volviéndose, la carta. «Es de una amiga. Lucía. Me salvó cuando tú me abandonaste. Ella me ama de verdad, sin condiciones. Lucía». El nombre cayó como una bomba. Recordé las fotos, una mujer de cabello corto, risa franca, abrazos que dolían por su ausencia en mi vida. «Dile que venga», susurré. «Que venga a cenar. Quiero conocerla». Ana dudó, el pecho agitado. «No juegues conmigo, mamá». Pero al final asintió y se fue, dejando la carta en la mesa como un guante de desafío. Esa noche, sola en la finca, bebí vino hasta emborracharme de recuerdos. Javier, mi ex, me había llamado semanas antes: «Sofía, Ana es como tú, rebelde. No la rompas». Pero yo ya lo había hecho. Ourense, con sus fiestas del Corpus y sus aguas curativas, parecía burlarse de mí. ¿Curaría el tiempo esta herida? Al amanecer decidí, rompería el silencio. Llamé a mi abogado, dicté una carta para la prensa local: «Sofía López apoya la marcha LGTB en Santiago. Mi hija Ana es mi orgullo, no mi vergüenza». El escándalo sería feroz, contratos perdidos, amigos que huirían como ratas. Pero por Ana valía la pena. La cena fue un campo de minas. Lucía llegó puntual, alta y esbelta, con ojos azules como el cielo de verano en las Rías Baixas, vestida con una blusa sencilla y pantalones vaqueros. 30 años, profesora de literatura en la Universidad de Vigo, con una sonrisa que desarmaba. «Encantada, señora López», dijo extendiendo la mano. Yo la tomé temblando. «Llámame Sofía. Y gracias por cuidar de mi hija». Ana observaba, tensa, como si esperara la trampa. Comimos en el comedor grande, bajo el candelabro de cristal heredado. Hablamos de todo, de los viñedos, de la poesía de Rosalía de Castro que Lucía enseñaba, de cómo Ana había encontrado en ella un refugio. «El amor no elige etiquetas», dijo Lucía, sirviéndose más vino. «Es como tu albariño, fresco, profundo, imposible de contener». Yo asentí, pero el nudo en la garganta crecía. Entonces solté la bomba, mostré la carta a la prensa en mi teléfono. «La envié esta mañana. Ourense lo sabrá mañana». El silencio fue ensordecedor. Ana palideció. «¿Estás loca? Me odiarán más. Tú me odiarás». Se levantó, derribando la silla. Lucía la calmó, pero ella corrió al jardín, sollozando. Salí tras ella, bajo la luna que plateaba las vides. «Hija, no te odio. Te temo perder. Pero el miedo no es amor. Ve a esa marcha. Llévame contigo si quieres». Ella se volvió, rostro surcado de lágrimas. «Mamá. ¿Por qué ahora?» «Porque anoche, como taxista, oí tu verdad. Y me tembló el alma». Nos abrazamos allí entre las parras que susurraban con el viento, un abrazo salado de perdón a medias. Lucía se unió, y por primera vez, las tres formamos un círculo frágil pero real. Ourense despertaba con sus campanas, ajena a nuestro terremoto. Pero en mí algo brotaba, no vino, sino raíces nuevas. Los días siguientes fueron un torbellino de vientos huracanados, como esas tormentas que barren el Miño en invierno, dejando ramas rotas y tierra revuelta. Mi carta a La Voz de Galicia salió en portada: «La reina del Ribeiro sale del armario por su hija lesbiana». Las llamadas empezaron al alba, mi hermana Carmen, desde su villa en Marbella, gritando: «¿Has perdido la cabeza, Sofía? ¿Qué dirá papá desde el cielo?». Luego el presidente de la Cámara de Comercio, voz gélida: «Cancelamos el contrato de exportación. No podemos asociarnos con escándalos». Y las vecinas de la cofradía, susurrando en el mercado de abastos: «Pobre Ana, arrastrada por la modernidad». Me encerré en la finca, las persianas bajadas como párpados de un moribundo, bebiendo café solo mientras el teléfono vibraba como un avispero. Ana no llamó. 2 días de silencio que me carcomían como pulgas en la piel.
Imaginaba su piso en el casco viejo, paredes agrietadas, pósters de cantantes queer pegados con celo, Lucía cocinando tortilla de patatas para ahuyentar demonios. ¿Me odiaba? ¿Se arrepentía de ese abrazo bajo la luna? Salí al atardecer conduciendo mi Mercedes hasta Ourense Centro, no como taxista esta vez, sino como Sofía López, con el chaleco de tweed y el collar de perlas que mi madre me dejó. Aparqué frente a su edificio, un caserón del siglo XVII con balcones herrumbrados, y subí las escaleras de 2 en 2, el corazón latiendo un ritmo de zambra gitana. Llamé a la puerta, y fue Lucía quien abrió con un delantal manchado de harina y harina en las mejillas. Sofía, dijo sorprendida pero cálida. Ana está durmiendo. La noticia la ha golpeado fuerte. Entré sin pedir permiso, el olor a pan recién horneado envolviéndome como un bálsamo. El piso era un caos acogedor, libros apilados en torres inestables, una guitarra española en la esquina, fotos de Ana y Lucía en la playa de Lanzada, riendo con el mar de fondo. En el sofá, Ana dormía acurrucada bajo una manta de lana ourensana, el rostro pálido, labios entreabiertos como en un suspiro de niña. Me senté a su lado, tomando su mano. Era cálida, con callos de servir platos en el bar. Hija mía, murmuré y se removió, abriendo ojos verdes nublados por el sueño. ¿Mamá? ¿Qué? La abracé antes de que huyera, y el llanto vino como un río desbordado. Perdóname, sollocé. Pensé que te protegía, pero te herí. Esta carta. Fue mi forma torpe de decirte que te quiero tal como eres. Ella se apartó, rabia resurgiendo, torpe. Me expusiste al mundo sin preguntarme. Ahora todos cuchichean, la lesbiana de los viñedos. Mi jefe en el bar me miró como si fuera una bomba. ¿Y tú? Tú ganas puntos por ser la madre progresista, pero yo pago el precio. Lucía trajo té de hierbas, sentándose al otro lado. Ana, tu madre arriesgó todo. Mira los correos, ha perdido 3 contratos esta semana. Ana bufó, pero sus ojos se suavizaron al ver mi teléfono, lleno de mensajes rojos de cancelado. No lo entiendo. Siempre fuiste la reina de las apariencias. ¿Por qué ahora? Suspiré contando la verdad cruda, el internado no fue protección, fue pánico, las transferencias de dinero, no generosidad, sino control. Te vi como mi reflejo roto, yo también amé a una mujer, hace años. En la Universidad de Santiago se llamaba Elena. Pelo rojo como el ribeiro en otoño, manos que escribían poemas en mi espalda. Pero mi padre la apartó, me casó con Javier. Enterré ese amor como una semilla muerta. No quería que tú sufrieras lo mismo. El silencio cayó pesado como niebla en las termas de Outariz. Ana me miró, incrédula. ¿Tú? ¿Lesbiana? ¿O bisexual, supongo. Pero lo negué. Por el negocio, por la familia, por Ourense que no perdona. Lucía tomó mi mano, un gesto de solidaridad que me erizó la piel. Eso explica mucho. Ana me contó tus sermones sobre hombres decentes. Pero ahora, Sofía, eres libre. Y nosotras también. Hablamos hasta la medianoche, el té enfriándose en tazas agrietadas. Ana confesó sus miedos, el rechazo en el bar donde un cliente la había llamado maricona la semana pasada, la carta de la asociación, no solo invitación, sino un grito de ayuda de una chica trans amiga que sufría acoso. Quiero ir a la marcha, mamá. Por ella, por mí. Pero tengo miedo. Yo asentí, iremos juntas. Yo, tú, Lucía. Como familia. Ella sonrió por primera vez, una sonrisa frágil como cristal de Seixa. Familia. Suena bien. Pero el drama no terminó allí. Al amanecer, un golpe en la puerta nos despertó. Era mi sobrino Raúl, hijo de Carmen, con ojos inyectados en sangre y un periódico arrugado. Tía. ¿Qué has hecho? La familia está en llamas. Tío Javier voló de Lisboa furioso, dice que te demandará por difamar su nombre. Raúl era el heredero putativo de los viñedos, ambicioso como un lobo en cacería, con trajes italianos y deudas de juego en casinos de A Coruña. Esto arruina todo. Los inversores huyen. Renuncia a la finca o te hundiré. Su voz era veneno puro y vi en él el reflejo de mi padre,
control a cualquier precio. Ana se plantó frente a él, menuda pero fiera como una gata gallega. Fuera de aquí. Esta es mi casa, mi vida. Si tocas a mamá, te denuncio por acoso. Raúl rió, cruel. La invertida, ¿denunciarme? Ourense te escupirá. Lucía llamó a la policía local, pero antes de que llegaran, Raúl se fue lanzando: mañana, en la junta de accionistas te despellejaré. El miedo volvió, pero esta vez compartido. Nos abrazamos en la cocina, 3 mujeres contra el mundo, planeando la contraofensiva. Esa tarde conduje de vuelta a la finca, Ana y Lucía en el asiento trasero, riendo nerviosas de un chiste sobre vinos queer. Pero en mi mente la tormenta rugía. Raúl no era solo ambición, había oído rumores, años atrás intentó seducirme, y al rechazarlo juró venganza. Ahora usaba mi escándalo para reclamarlo todo. Llamé a mi abogado en Vigo: prepara papeles. Si ataca, revelo sus deudas. Pero el corazón me dolía, familia contra familia, como en las tragedias de Lorca. La víspera de la marcha, el clímax estalló. Recibí un sobre anónimo en la finca, fotos granuladas de Ana y Lucía besándose en un parque de Santiago con una nota: retira la carta o estas salen en La Voz. ATR. Mi mano tembló, era chantaje puro, ourensano y rastrero. Corrí a la ciudad, irrumpiendo en la junta en el ayuntamiento, donde accionistas de cara pétrea discutían mi locura. Raúl presidía, sonriendo como un tiburón. Sofía, querida, siéntate. Hablemos de tú. Salida del armario. Me planté, voz firme como roble centenario: no hay nada que hablar. Estas fotos las saqué esparciéndolas, son basura. Mi hija ama a quien quiere, y yo la apoyo. Si las publicáis, demandaré por difamación. Y Raúl, tus deudas en el casino. ¿Quieres que las airee? El salón jadeó. Un accionista mayor, don Manuel, viejo amigo de mi padre, se levantó: basta. Sofía ha construido esto con sudor. Su familia es su orgullo, no su vergüenza. Voto por ella. Uno a uno otros asintieron: el escándalo había humanizado mi historia, no destruido. Raúl palideció, huyendo como un ladrón en la noche. Afuera, bajo la lluvia fina gallega, Ana me esperaba con Lucía y un cartel: Madres por la visibilidad lesbiana. Nos unimos en un abrazo empapado, y por primera vez sentí raíces profundas, no miedo. La marcha en Santiago fue un río humano de colores, serpenteando por la Praza do Obradoiro bajo un sol tímido que rompía las nubes como promesas. Miles de voces: visibilidad lesbiana, ya, pancartas arcoíris ondeando como banderas de libertad en una tierra de cruces de piedra. Yo, Sofía López, caminaba en el centro, flanqueada por Ana a mi izquierda, su mano en la mía, fuerte como vid trepadora, y Lucía a la derecha, cantando coplas adaptadas con letras queer. Vestía pantalones cómodos y una camiseta que Ana me había regalado: amor sin etiquetas, en letras blancas sobre fondo verde albariño. Ourense parecía lejano, un eco de murmullos ahogados por el clamor. Pero el clímax no fue la marcha, fue el aftershock, esa noche en la finca, cuando las heridas supuraron de nuevo. Habíamos regresado exhaustas, victoriosas. La prensa ahora hablaba de la millonaria valiente, contratos nuevos de importadores progresistas en Barcelona. Brindamos con mi mejor godello, risas llenando el comedor que una vez había sido tumba de silencios. Ana, radiante con el pelo suelto y un pendiente nuevo, me besó la mejilla: mamá, hoy marchaste por mí. Te quiero. Lucía propuso un brindis: por las mujeres que se atreven a amar. Entonces el timbre sonó como un presagio. Era Javier, mi ex, empapado por la lluvia, que había vuelto con maleta en mano y ojos enrojecidos. Sofía, déjame entrar. Vengo a arreglar esto. Ana se tensó, soltando mi mano como si quemara. Papá. ¿Ahora? ¿Después de años? Javier, con su cabello plateado y corbata floja, entró cabizbajo. Vi la noticia en Lisboa. Mi hija. Marchando. Y tú, Sofía, al frente. Me avergüenzo de haber huido. Se sentó, voz quebrada: fui un cobarde. Te dejé con deudas, a Ana sin padre. Pero ahora, quiero ayudar. La cena se convirtió en confesionario. Javier admitió su affair con la contable, fue escape de su propia confusión. Yo también dudé, Sofía.
En la juventud besé a un compañero de banco. Lo enterré por el que dirán. Al ver a Ana, vi mi error multiplicado. Ana lloró, rabia y perdón entremezclados. Me abandonaste. ¿Por qué volver? Él extendió una carta, no de asociación, sino manuscrita. Hija, te amo tal como eres. Permíteme ser parte, aunque sea desde atrás. Lucía, sabia como una nodriza gallega, sirvió más vino. El pasado no se borra, pero se poda. Como las vides. Pero el verdadero clímax vino al alba, cuando Raúl irrumpió de nuevo, esta vez con 2 matones de sus deudas de casino, gigantes con chaquetas de cuero, olor a tabaco negro. Tía, el juego se acabó. Firma la finca o te quito todo, empezando por tu preciosa familia invertida. Empujó a Javier, que se interpuso torpe. Ana gritó, Lucía agarró un atizador de la chimenea. Yo en pánico recordé el taxi, saqué un spray de pimienta del cajón, rociándolo en los ojos de los matones. Caos, golpes sordos, muebles volcados, Javier recibiendo un puñetazo en la mandíbula que lo dejó sangrando levemente, nada grave, solo un labio partido como recordatorio de fragilidad. La policía llegó rápida, alertada por un vecino. Raúl fue esposado, balbuceando excusas de era broma. Familia. Pero las fotos de chantaje en su teléfono lo condenaron. En la comisaría, bajo luces fluorescentes que olían a café rancio, confesó, quería la finca. El escándalo LGTB fue mi excusa para atacarte. Lo miré no con odio sino lástima, Raúl, el dinero no compra raíces. Pierde y aprende. De vuelta en la finca, vendamos heridas menores, Javier con hielo en la cara, risas nerviosas ahuyentando el miedo. Ana, exhausta, se acurrucó contra Lucía en el sofá. Mamá, ¿y ahora? Sonreí por primera vez sin máscara, ahora, reconstruimos. Javier se queda si quieres. Los viñedos serán tuyos algún día, Ana. Etiqueta un vino lesbiano, raíces arcoíris. Ella rió, lágrimas de alivio. Y tú, mamá, serás la enóloga jefe. Con Lucía como sumiller. El amanecer pintó el miño de oro y salimos al porche 5 ahora, Javier incluido, tentativamente. Ourense despertaba con sus termas humeantes, sus fiestas venideras donde ya no seríamos parias. El amor, aprendí, no es contrato ni incendio, es vid persistente que brota incluso de suelo yermo. Ana besó a Lucía bajo el sol naciente, un beso casto, profundo, y yo aparté la vista no por pudor, sino por respeto. Mi hija era libre y en esa libertad, yo renacía. Meses después, la marcha se convirtió en tradición. Mi vino Raíces Arcoíris ganó medallas en ferias de Madrid, financiando becas LGTB en Galicia. Raúl, en terapia por adicción al juego, envió una carta de disculpa. Tía, me equivoqué. Sé feliz. Javier se quedó ayudando en la finca, redimiendo años perdidos. Y yo, Sofía, ya no espío, acompaño. En las noches de vendimia, bailamos sardanas con brazos entrelazados, bajo estrellas que Ourense guarda como tesoros. El amor lesbiano de Ana no es escándalo, es himno. Y en su eco encuentro mi voz, rota pero entera. Humanidad, al fin, en una tierra de piedras y vinos eternos.